Le sigue en el uso de la palabra la doctora Dora Barrancos, socióloga, historiadora, feminista y actual asesora ad honorem del presidente de la Nación Argentina. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a la AGN que ha tenido por segunda vez, ¿no?, participa de esta iniciativa tan formidable, que es poner a la pobreza y al género en una condición casi de elemental observación, si se quiere modificar la estructura social, cultural, económica y demás. Así que muchísimas gracias y enorme gusto de estar participando con este elenco tan bello. La desigualdad humana obviamente comienza ya lejos, ya hace tiempo, probablemente en el Neolítico Superior, con una desigualdad sexogenérica. Es el inicio de la desigualdad humana. Y ese inicio de la desigualdad humana tiene muchísimo que ver con un fenómeno que no existía hasta ese momento y que funda sentidos notables, transhistóricos y metaestables, como diría Celia Amorós, nuestra gran teórica feminista española. Ese fenómeno de la desigualdad es el fenómeno que está arraigado en una suerte de apropiación de los cuerpos femeninos por parte de ese nuevo sortilegio institucional que se va a llamar sistemáticamente patriarcado. Es decir, ustedes saben muy bien que en el siglo XIX hubo cierta obsesión por el análisis del patriarcado. Hubo cierta obsesión porque el siglo XIX es un siglo de rotunda reconvicción acerca de la marcha patriarcal del orden jurídico, de la organización del Estado, de la división absoluta de esferas económicas, de una suerte que tiene que ver muchísimo, una suerte de equiparación a lo que iba a ser el régimen de retiro de la economía de los hogares a una economía que se tramitaba en unos otros órdenes económicos tales como manufacturas, industrias y demás. De modo que le debemos justamente a la modernidad cuántica un reverbero extraordinario del orden patriarcal. Obviamente, insisto, el orden patriarcal emerge de las condiciones de posibilidad de patrimonializar los cuerpos femeninos. Antes que el patrimonio clánico sobre bienes, recursos, etcétera, etcétera, sobre rebaños, algo que a Engels evidentemente le llamó muchísimo la atención en aquel enorme tratado antipatriarcal que fue los orígenes de la familia, la propiedad privada y el Estado, término que, digamos, de texto que fue uno de los textos más traducidos de Federico Engels y más connotadamente usados, pero no era el único texto que había aparecido para describir el fenómeno del patriarcado. La tesis de Engels era: el patriarcado existe porque existió la propiedad privada de ciertos medios fundamentales, no propiedad privada burguesa, propiedad clánica, propiedad de un grupo, manteniendo recursos para sí, algo que no es un invento relativamente nuevo, digo, en la marcha de la humanidad. Felizmente, las feministas vinimos a corromper el mundo y gracias a los enormes esfuerzos, hoy lamentablemente vueltos con los faroles para atrás es increíble, porque la verdad que el feminismo tiene casi una cuna, que es Estados Unidos, Seneca Falls, 1848, y ustedes ven cómo están las cosas en este momento. Una regresión notable de derechos que se habían adquirido hace 50 años. En fin, no me quiero perder y decir de nuevo que lo que Engels describió con su hipótesis, el patriarcado existe porque existe una apropiación privada de recursos, de cosas, de animales, en fin, de recursos en general. Y digo, la corruptela producida por el feminismo da vuelta la hipótesis de Engels. Voy a situar algunas figuras tan proverbiales como Gerda Lerner,
ahora hay una reedición de ese notable texto, el texto El origen del patriarcado, y ustedes deben saber que ella invierte todas estas hipótesis en una primera situación que dice el patriarcado tiene como primera expresión de patrimonialidad los cuerpos de las mujeres y de los débiles, obligando a las mujeres a una rotación inexorable sin pedirles permiso, obviamente, y en orden a seguramente una circunstancia de hacer un poco más, me parece menos cruda la situación de competitividad con otros órdenes clánicos. Por lo tanto, las mujeres, y me parece que de ahí deriva, aunque acá debe haber muchos psicólogo y psicólogue, deriva probablemente el origen del orden simbólico, orden que es exclusivamente humano, creo que estamos totalmente de acuerdo. Hay algunas cuestiones que compartimos con las otras especies, pero el orden simbólico es exclusivamente una invención de nuestra humana condición. De modo que ahora voy más rápido y decirles que ahí el origen siniestro de la desigualdad. Sobre esa prima desigualdad se han enhebrado todos los textos de desigualdad, todas las economías de la desigualdad. Desde luego el patriarcado no es siempre el mismo, tiene cambios enormes según sociedades, tiempos, ocasiones, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo para mí que la alta Edad Media fue mucho menos patriarcal que lo que ha sido la sociedad burguesa de 1789 para acá. Y dejo para otro momento una descripción de por qué sostengo que pudo haber un craquelé del patriarcado ahí cuando se interrumpe el flujo, sobre todo imperial romano, y deviene una serie de características nuevas, una ruralización, etcétera, etcétera, y un tal vez desánimo para lo que serían los valores patriarcales más exultantes. La verdad es que las mujeres han contribuido siempre a la vida económica y a todas las dimensiones de la vida. El problema es el reconocimiento y el problema es obviamente qué tipo de distinción de trabajos ha habido. Creo que estamos frente a una circunstancia inédita, el hecho de que la humanidad, sobre todo la humanidad del Occidente, particularmente nos interesa Occidente, desde el orden jurídico moderno tan patriarcal, él haya organizado esferas absolutamente escindidas, mundo público y mundo privado, actividad económica fundamentalmente para los varones, porque voy a decir rápidamente que las mujeres y su trabajo extradoméstico pierden absolutamente legitimidad. Hay una pérdida enorme de la legitimidad de la actividad económica de las mujeres. Las mujeres, como decía el gran autor inglés Pateman, son el ángel del hogar, porque se ha constituido una vertiente valorativa, axiológica, inclusive que funge como epistémica, acerca de que la naturaleza naturanda de la mujer está para la procreación, el cuidado, la custodia y demás. Y por tiempos, en el siglo XIX, se imaginó una segunda inteligencia femenina, un estadio limitado del desarrollo de las mujeres con relación a el gran cauce de la transformación darwinista. Ustedes saben que no faltaban los autores que decían que nuestra inteligencia era deplorable. Por ahí nuestro gran sociólogo, Le Bon, que escribía en 1879, o sea, fines del siglo XIX, está haciendo siglo y poco, que la inteligencia de las mujeres era menor probablemente a la de un primate, dado el conocimiento que él tenía de algunas parisinas tan poco desarrolladas en materia de inteligencia. En general, esto era plausible. Un gran médico norteamericano, puesto a pedagogo, el doctor Clark, avisaba también en la misma época que era absolutamente inconveniente para la humanidad que las mujeres se habilitaran. Ustedes saben que las mujeres tenían una prohibición en algunos casos, prohibición en la mayoría, de asistir a las universidades, y que eso se va quebrantando lentamente a medida que pasan las décadas, y que una de las primeras habilitaciones para las mujeres fueron, obviamente, las ciencias médicas, por razones obvias. Las primeras habilitaciones en general tienen que ver con la salud, porque esto era propio de la condición de las mujeres. Lo que quiero decirles es que el doctor Clark recomendaba absolutamente prohibir que las chicas estudiaran materias abstractas.
ni matemáticas, ni física, ningún cálculo era adecuado a la idiosincrasia natural de las mujeres, porque eso significaría un acogotamiento de la fertilidad humana. Escuchen bien, los ovarios estallarían y por lo tanto hay ahí una suerte, ¿no?, de paranoia moral. Ahora, lo que estoy contando es lo repetido. No crean ustedes que es el escenario acotado de algunos patriarcas. No, 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 no. Es el sentido común, es la habilitación estándar. Por eso estamos tan retrasadas en materia de equivalencias en el mercado laboral. Por supuesto, no nos escapa que a esas desigualdades, sistemas económicos más perniciosos que otros han aumentado las desigualdades y que características hoy del propio capitalismo son asustadoras en términos de inclusive casi eliminar, queda como metáfora la producción material, si existe la producción material, pero lo que más existe es la valorización de los flujos financieros. Está siendo desquiciado. Estamos abandonando inclusive algo que Saint-Simon, seguramente Augusto recordará muy bien, llamaba el sector de los productores. Para Saint-Simon los productores eran tanto los capitalistas, los empresarios, como la masa de trabajadores. Porque hoy, evidentemente, los flujos intensos a los que estamos sometidos son esas cuestiones que están pasando mientras estamos hablando. Formidables flujos de recursos financieros que van de un lugar a otro y que efectivamente le dan la no gobernanza a la gobernabilidad del mundo. Cada crisis económica producida recientemente ha aumentado la concentración de las riquezas. En el 2008, algunas personas pensábamos que ese crack iba a ser un incentivo importante para una modificación de las circunstancias. Y no fue así. La crisis del 2008 hizo todavía más eficacia la concentración. Oxfam, en un trabajo importantísimo producido en el segundo semestre del 20, estábamos en plena pandemia, un trabajo muy bonito que se llama Tiempo del Cuidado de Amita Bhattacharya, que es quien dirigió el equipo de Oxfam, dice en ese trabajo que obviamente, señalando a América Latina como el lugar planetario de mayor desigualdad, increíble, el estándar al que hemos llegado, o sea, todo el continente latinoamericano, sobre todo la parte latinoamericana del continente, es el lugar del mundo donde mayor desigualdad hay hoy. Tenemos una correlación tan brutal como que el 20% de la población está concentrando el 83% de la riqueza, con vías a mejorar esta situación. Entonces, es inevitable pensar en los sistemas de gobernanza, en las medidas gubernamentales tomadas por algunos sistemas ideológicos y de pensamiento que han estado patrocinando los ajustes y más ajustes y más ajustes. En fin, voy a volver al seno de la cuestión de las circunstancias de género. Desde luego, me impacta mucho, la verdad, Gisela, que ustedes hayan determinado que en el primero, segundo y tercer decil la participación de las mujeres en los ingresos familiares esté en este orden. Yo tenía todavía unas notas más bajas. ¿Qué quiere decir? En el primer decil, si casi 70% del ingreso está comprometido por el trabajo de una mujer, si esa mujer perdió el trabajo, hay absoluta indigencia, no hay posibilidades de pensar. Agustín nos trae datos tremendos del 2021, que es un año bisagra feroz, es un año en donde evidentemente se consagran, yo creo que las peores estadísticas, pensemos que sea así, que podemos recuperar algo. La verdad es que la cuestión enorme de la pobreza de las mujeres, el término feminización de la pobreza es de los años 70. Los años 70 comenzamos a hablar de feminización de la pobreza y hubo grandes debates entre el mismo campo feminista acerca de los alcances, recuerdo algunos de ellos muy interesantes. Pero en fin, es cierto que con mayor propiedad en nuestro país lo usamos para los años 90.
Momentos en que se afinó más el lápiz de la feminización de la pobreza en nuestro país, con obviamente el imperativo neoliberal a todo vapor. Hoy día, nos dicen Naciones Unidas, el 70% de las personas pobres en el mundo son mujeres. Y nos dice además que 1 de cada 5 niñas en el mundo vive en condiciones de extrema pobreza. Haya posibilidades de salirse de ese círculo tremendo. En fin, me gustaría de todas maneras decir, no voy a hablar de lo que es tan consagradamente sabemos, las brechas, la persistencia de las brechas. Recuerdo, Agustín, un trabajo de ustedes muy importante que se usó también en el 2020, en el que trabajaron justamente la cuantificación de las brechas, en una situación que redunda en un cambio muy notable si tenemos en cuenta lo que ocurría 20 años atrás. 20 años atrás la brecha salarial era muy grave entre los sectores de mayor educación de las mujeres. Yo decía hace 20 años, hay que ser muy bien educada para ganar menos que un varón. Resulta que ahora las nuevas consideraciones, inclusive los trabajos que ustedes hicieron, Agustín, son muy importantes en decir que hay una alteración de esto. Hoy la mayor brecha está entre las mujeres menos calificadas formalmente. El mito de la calificación femenina va a dar lugar a otro seminario, así lo vamos a pedir un día. Es tan mitológico pensar que las mujeres no van a otros lugares, la actividad económica está tan acendradamente fijada en motivos patriarcales, porque la mano invisible del mercado, es el patriarcado. ¿Cuál es la mano invisible del mercado? Los valores patriarcales. ¿Pueden ustedes creer que se prefiera, de repente, a un varón absolutamente no calificado formalmente, pobre él, que apenas ha tenido, porque está habiendo una mejor posibilidad educativa entre las niñas, a pesar de todos los tsunamis? Es notable, en nuestro país no ha habido, históricamente no ha habido disparidad entre niñas y niños yendo a la escuela. Esto es un dato muy importante de Argentina y de Uruguay. Argentina y Uruguay son los 2 países en América Latina que históricamente tienen un desempeño par del reclutamiento de niñas y niños para la escuela. Debe ser por Varela en Uruguay y Sarmiento en la Argentina. Creo que es así. Y lo digo en serio. Entonces, yo lo que creo que hay un mito respecto de la calificación femenina. Es tan mitológico. Recuerdo una investigación de hace más de 25 años en Estados Unidos, y tal vez más de una de ustedes se acordará. Una investigación que le preguntó a un grupo importante de empresarios en Estados Unidos qué era lo que requería para la empleabilidad, de un trabajador. ¿Saben cuál fue la respuesta? Lectoescritura. Lectoescritura. Que supiera leer y que supiera escribir. Y el resto, como históricamente ha ocurrido, hay una formación, no digo que no, hay una formación externa a lo que sería el mundo económico, porque es una producción que tiene que ver con la formación que ha dado el Estado. En la Argentina hemos tenido un desarrollo de la educación tecnológica a veces paralizado, es cierto, pero que es muy importante. Pero efectivamente, si nos ponemos a pensar cómo era la masa de inmigrantes que llegaron a la Argentina, que encontró un primer lugar en la calificación de la construcción, y que por cierto, hace 20 años atrás la paridad era él, obrero de la construcción, ella, empleada doméstica. Ese era el par. Resulta que gran parte de los obreros de la construcción no han hecho ningún curso previo sobre ninguna especialidad de la construcción. ¿Me dicen ustedes? Es así. Y sin embargo van aprendiendo. Hay muchos peones que van aprendiendo y se van calificando. ¿Por qué no puede pasar eso con las mujeres? Creo que ya consumí mucho tiempo, ¿no? Quiero cerrar diciendo, voy a tomar iniciativas, en el sentido de lo que tenemos que hacer. Es absolutamente irracional que haya una disparidad de actividades propias para las mujeres y otras propias para los varones. Las mujeres pueden desempeñarse en todas las actividades.
Como me dijo una niña, mientras trabajábamos por plataforma, la ESI, etcétera, y relaciones de género, era muy difícil, imagínense, con niños, niñas de 8 y 9 años, yo tratando de, en fin, traducir lo que eran las relaciones de género, etcétera. Entonces comencé diciendo, a ver, ¿qué pasaría si uno de ustedes llega a casa? Esta anécdota creo que es la tercera vez que la cuento, pero el público se ha renovado. Entonces, ¿qué pasaría si una de ustedes llega a casa y dice, papá, mami, yo quiero ser astronauta, a mí no me vengan con ninguna otra cuestión, yo quiero ir con un cohete? ¿Y qué pasaría si uno de ustedes, los varones, llega a casa y dice, pues yo he decidido ser amo de casa? A mí me interesa mucho cocinar, me gusta cuidar, me gusta ir a hacer las compras, a mí eso es lo que más me gusta. Y entonces rápidamente, una manito, qué suerte que tenemos unas niñeces tan iluminadas. Rápidamente saca la manito, entonces llamaba a Sabrina, la invitó a hablar. Sí, Sabrina, yo, Dora, yo quiero ser astronauta y voy a ser la primera mujer que llegue a Marte con una resolución que es lo que efectivamente estamos esperando en próximas décadas. Finalmente, decirles que el Estado tiene enorme responsabilidad en cancelar esta irracional consistencia ridícula, inconsistencia acerca de las actividades que pueden desempeñar varones y mujeres. El Estado tiene muchísimo que hacer, muchísimo que efectivamente, de alguna manera, creo yo, políticas fiscales son elementales. Políticas fiscales directas, políticas fiscales indirectas y el arco que hay por ahí. Entre las políticas fiscales está, por ejemplo, he recomendado muchísimo, yo creo que tú lo sabes, que, por ejemplo, ¿por qué no en todo el sistema licitatorio no se premia a las empresas que están dispuestas a incorporar un porcentaje mayor de mujeres? Debería ser de obligación. ¿Cómo califica un grupo que se presenta a licitar en una obra pública? Cualquier obra pública. Desde el jardín de infantes hasta la carretera que se está por hacer. Ustedes saben que hay excelente desempeño de muchachas hoy día que hacen muy bien los trabajos de albañilería, que hacen muy bien los trabajos de azulejado, que es un trabajo muy refinado, poner buenos azulejos, muy calificados. Efectivamente es lo que queremos. Queremos que efectivamente haya una rectificación de esos rumbos, que en todos los procesos de licitación haya casi una obligación. Califica la empresa que tiene un programa específico de inclusión de mujeres y desde ya de personas de la diversidad sexual. Por último, claro, el Estado se tiene que comprometer a una enérgica formación en actividades no tradicionales. Y estoy pensando desde las calificaciones menos sofisticadas hasta las más. Saben ustedes que en el CONICET el CONICET es felizmente el organismo con mayor número de mujeres y eso le da a la Argentina una marca excepcional en el mundo. La Argentina ocupa el primero o segundo lugar en el mundo en materia de integración de mujeres a la vida científica y tecnológica. Pero también, ¿dónde están las mujeres? Hay muchas mujeres en biología, muchísimas felizmente. Ustedes saben que en biología, ¿cuál es el área donde más mujeres hay en el CONICET? Biología. No es ni historia, ni sociología, ni nada de eso. Es biología. Por supuesto que hay presupuestos absurdos respecto a por qué las jóvenes eligen biología. Y ustedes saben que hemos visto más de un sesudo analista diciendo que las mujeres, no hay ningún trabajo en el mundo todavía que nos dé una interpretación, porque esto está ocurriendo en el mundo entero, la opción por biología de muchísimas jóvenes en el mundo. Pero no conozco todavía ningún trabajo serio que pregunte a las jóvenes cómo ha sido esa elección. Digo que un analista muy sesudo decía la vez pasada que probablemente, casi con certeza, se da porque las mujeres estamos más cerca de la vida. Pero miren ustedes,
Estos son empeños, yo diría, la verdad, casi son empeños icónicos que tienen que ver con el patriarcado, no cabe ninguna duda. Las chicas van a estudiar biología molecular para desafiarse con lo más moderno, con lo más exigente, con lo más ultra fascinante que está viendo en este momento. Ustedes saben que todo lo que tiene que ver con genética es algo hoy primero muy deslumbrante y además tiene unas marcas notables con relación a los valores de indexación y de factoreo de las revistas. Entonces, el Estado argentino se tiene que obligar al mantenimiento de becas constantes para estimular a las jóvenes en actividades tecnológicas. Allí donde hay ingeniería electrónica, ingeniería informática, ingeniería de minas, ingeniería eléctrica, tiene que haber un subsidiamiento especial para que las jóvenes se mantengan durante toda la carrera y luego haya el mismo prohijamiento en la vida universitaria, en la vida secundaria, en la vida universitaria y en la universidad, desde luego. Finalmente le queda al Estado lo más difícil, y es establecer todas las condiciones de posibilidad para el desempeño de mujeres en áreas no tradicionales para ellas, donde puede haber, de hecho, no nos equivocamos nada seguramente en la conjetura, hay mucha hostilidad. Así lo narran muchísimas jóvenes que han tenido que salirse como ingenieras, por ejemplo, de petróleo. Ahí también el Estado tiene que hacerse cargo de una suerte, no de resguardo tutorial. Tiene que haber condiciones en las que se establezcan desde ya, condiciones en las que se establezcan los sistemas de reciprocidades, obligando inclusive al establecimiento de lo que podrían ser protocolos respecto de las violencias. El Estado está marcando fuertemente los rumbos con relación a los protocolos internos sobre las violencias. Supongo que la AGN debe tener su protocolo, imagino. Pero bueno, es necesario que tengamos, obviamente, un enorme respaldo del Estado para salirnos de esa irracional formulación. Primera, que obviamente prodiga más oportunidades de salirse de la pobreza. Esto es lo que esperamos, que prodigue más oportunidades para salirse de la pobreza a miles y miles de mujeres. Y para que miles y miles de mujeres puedan tener esa oportunidad tan notable, es inexorable la acción, sí, desde luego, hegemónica del Estado, auxiliada desde ya con los organismos de la sociedad civil. Bueno, muchísimas gracias.